Y en el medio judicial existen varios tipos de testigos. El que presencia un acontecimiento de forma directa se le conoce como testigo presencial. Cuando el testigo presencial rinde su declaración, se debe concretar única y exclusivamente a decir lo que ha visto y escuchado, lo que le consta, no más. Porque si dice más de lo que ha visto y escuchado, se le puede sancionar por falso testimonio. Por lo tanto, un testigo presencial es crucial para declarar a alguien inocente o culpable, según sea la situación. Pero los testigos no únicamente son útiles en el ámbito judicial, sino también en los asuntos de la fe. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la importancia de un testigo. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan son detenidos por las autoridades religiosas por predicar el nombre de Jesús, los miembros del Sanedrín, imposibilitados para castigarles, por miedo a las represalias que el pueblo pueda tener en contra de ellos, los amenaza prohibiéndoles que sigan hablando en el nombre de ese tal Jesús. No obstante, de forma valiente y atrevida les responden: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y escuchado. Hechos, capítulo 4, verso 20. Como testigos presenciales de Jesús, Pedro y Juan sienten el deber para con Dios y para con el mundo de hablarles de Jesús. Juan, en su primera carta, menciona también la importancia de ser un testigo y dice así: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de esa palabra de vida. Luego entonces vemos la importancia de ser un testigo. La palabra de Dios es insustituible, imprescindible, necesaria y poderosa, capaz de tocar el corazón de la gente para darles salvación. Un testimonio es el extra de la predicación, es lo innegable de la acción, es aquello que los demás no pueden cuestionar y decir no es cierto, porque quien da testimonio de Jesús habla de lo que Él ha hecho en su vida. La gente cuando habla de Jesús, habla de lo que Dios le ha otorgado y lo valida con la palabra del Señor, con la Biblia. Por eso decimos que un testigo es necesario en un mundo como hoy en el que vivimos. No testigos mudos o insensibles o pasivos, sino valientes, audaces, sabedores de que testificar de Cristo lleva un riesgo, pero que en su tiempo serán recompensados. Seguimos todavía en este interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta sobre los juicios de Dios y sobre el regreso de Cristo para reinar en el milenio. La semana anterior veíamos los misterios de Dios manifestados a través de un ángel, de un mensaje y de un libro misterioso. Pero hoy la lectura que acabamos de hacer nos habla de dos testigos que jugarán un papel fundamental en lo que algunos han llamado la última, valga la redundancia, llamada de Dios para el mundo. Es decir, el último chance que Dios le dará a las personas que todavía no se han decidido por Jesús para que alcancen salvación y vida eterna. Pero surgen preguntas, así como tal vez alguno cuando lee el pasaje se queda con cara de guat diciendo, bueno, ¿y quiénes son estos testigos? ¿De qué trata el pasaje? ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es la reacción de su ministerio? ¿Cómo Dios participará en ellos? Son preguntas naturales que surgen en la mente nuestra acerca de estos dos testigos. Pero el pasaje nos responderá todas y cada una de estas preguntas acerca de estos testigos. Pero más aún, sobre nuestro papel, el suyo y el mío, de ser testigos de Jesús.
La primera pregunta que le vamos a hacer al pasaje es por demás elemental, pero importante que la contestemos. Es, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Por qué tanta importancia a estos dos testigos? El verso 4 del capítulo 11 nos dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Ahorita lo explicamos. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Cuando uno prepara una predicación, uno tiene que venir aquí teniendo una visión clara y comprensible del pasaje para poderlo explicar. Si uno no entiende el pasaje, uno no lo puede explicar. Pero digo que voy a ser sincero porque cuando leí los primeros 2 versículos del capítulo 11, yo me quedé con cara de what y dije, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se relaciona con el resto de la narrativa del capítulo 11? Y déjeme decir que llegué al día de hoy a las 12:03 del día 13 de octubre sin saber por qué están ahí esos 2 versículos. ¿Por qué de pronto hablan de Juan y después a partir del verso 3 al versículo 11 empiezan a hablar de los testigos? No tengo una respuesta, pero les voy a compartir una hipótesis, es decir, una teoría. Por lo tanto, es probable que lo que diga no sea cierto o no sea exacto, pero por eso digo que es una hipótesis y eso es mío. Déjeme decir que la Biblia no fue escrita así como nosotros la tenemos, es decir, no fue escrita por capítulos y versículos. Los textos más antiguos, es más, me atrevo a decir que inclusive los originales no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Eso fue algo que se hizo para facilitar el manejo y para facilitar el estudio de la palabra. Para eso se dividió. Pero en realidad son libros, como cualquier otro libro, que no tiene todos estos números y todas estas divisiones, y ahora ya le han puesto hasta subtítulos, como por ejemplo, Juan se come el librito, los 2 testigos, la muerte de los testigos. Estas son añadiduras de los editores, de los transcriptores en el tiempo contemporáneo. Y si bien es cierto que estas decisiones han ayudado y han facilitado el estudio de la Biblia, déjeme decir que también nos han confundido. Porque yo creo, y es ahí donde viene mi hipótesis, que los primeros 2 versículos del capítulo 11 no debieron ser los primeros 2 versículos del capítulo 11, sino los últimos 2 del capítulo 10. Porque si ustedes se dan cuenta, el capítulo 10 termina hablando de algo que está haciendo Juan. O sea, Juan es el protagonista en esta última parte porque le están dando un librito y él lo come y dice, me supo dulce a mi paladar y amargo en mi estómago. Y entonces se le dice que era necesario que profetice o que predique sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y cuando llegamos al capítulo 11, encontramos que de pronto se le dice a Juan, bueno, Juan, dice que le fue dada una vara de medir, una caña para que midiera. O sea, el meollo de la narrativa sigue siendo Juan. Yo por eso digo que debió haber sido parte del capítulo 11. Pero bueno, no pasa nada. Dios sabe por qué está así y eso no nos va a entenebrecer más el entendimiento. Pero aún así, vamos a decir de qué se tratan estos 2 versículos. Ya decía yo que de pronto dice que a Juan le fue dada una caña semejante a una vara de medir y se le dijo, levántate y mide el templo, el altar y contabiliza a los que le adoran. No dice quién le dio la vara, no dice quién le da la instrucción, queremos suponer que es Dios, pero le piden a Juan que se levante y mire el templo. Ahora, lo que está haciendo Juan no es medir propiamente, o más bien lo que se le pide a Juan no es que de manera literal mida un templo, sino de manera simbólica le está pidiendo que reclame el templo, porque la idea de medir tiene que ver con reclamar una propiedad. Yo creo que nosotros tenemos, bueno, no creo que no todos tenemos una propiedad que queramos reclamar, pero cuando existe una disputa con un vecino por relaciones o por cuestiones de dimensiones, la mejor manera de reclamar algo es midiendo. Oye, es que ya te pasaste 1 metro, o que ya te pasaste 5 centímetros, o que ya te llevaste mi árbol, o que ya te llevaste el agua. La mejor forma en la que nosotros podemos reclamar nuestra propiedad es a través de las mediciones. Por eso Dios le dice a Juan que tome una vara, o sea, simbólicamente, que tome la vara de medir y que vaya, que mida el templo, el altar y a los que en él adoran. En otras palabras, le está diciendo, reclámalos para mí, porque son míos. No está hablando de un templo físico o hecho de piedra, sino está hablando de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente el templo solamente era una imagen de su morada. Pero a raíz de Cristo, usted y yo venimos a ser la morada de Dios, es decir, la habitación de Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19,
cuando dice, en una forma retórica, en una pregunta, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Imagínense qué gran bendición saber que donde quiera que yo estoy, está Dios, porque le soy el templo de Dios. Y por eso debo dar un buen uso al templo de Dios. No porque yo ofenda la moral de Dios o porque vaya en contra de los principios de una iglesia, sino porque si tuviéramos un poco de conciencia diríamos, caray, en mí habita Dios. Y el buen uso del templo o del cuerpo tiene que ver no únicamente con los apetitos o los excesos, sino también con el cuidado y el mantenimiento. De tal forma que lo que Juan le está diciendo es, reclama al templo de Dios. Pero luego le dice en relación a un patio, al patio al que está fuera del templo, que se conoce como el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles, dice, ese no lo midas, es decir, ese no lo reclames. ¿Por qué? Pues porque es el mundo, son de las naciones. Y esa ha sido entregada a las naciones. Y a ellos se les ha permitido que la pisoteen y que hagan con ella lo que quieran. O sea, la humanidad sin Cristo, por voluntad propia, por libertad de ellos, han decidido ser el piso del diablo. Y será por un periodo de tiempo. ¿Cuánto? Por 42 meses. Ahora, si las matemáticas no fallan, que generalmente no lo hacen, 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio que se creen es la mitad de los 7 años que se supone durarán los juicios de Dios sobre la tierra, o lo que algunos llaman la gran tribulación. Aquí el gran misterio es saber, ¿son los primeros 3.5 años o son los últimos 3.5 años? ¿De cuáles son? O sea, nadie se ha podido poner de acuerdo a cuáles años se refieren, si a los primeros o a los últimos. Yo, en lo personal, me inclino a pensar que son los últimos 3 años y medio finales. ¿Por qué? Porque estamos a los albores de la séptima trompeta, del regreso de Cristo, de la última oportunidad, del trabajo y de la labor que estos dos testigos harán. Eso es lo que significan los dos versículos. Y ahora de plano, así cambiamos como que de canal, y de pronto dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. O sea, como que se cambió el canal, así de pronto se cambió solito y dijimos, caray, pues no estábamos hablando del templo y de los gentiles y de las naciones, y de pronto viene y nos empieza a hablar de 2 testigos. Y es donde surge la pregunta que acabo de hacer. ¿Quiénes son esos testigos? ¿Qué representan? Y bueno, lo primero que nos dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Dios encomienda a 2 personajes y les da poder y autoridad, porque en algunas versiones de la Biblia lo traducen, y daré a mis 2 testigos poder para que profeticen. Y en algunas otras dicen, y daré a mis 2 testigos autoridad para que profeticen. De tal forma que no son testigos cualquiera, sino testigos con autoridad delegada. Ahora, debemos saber que la palabra profetizar, nosotros no debemos entenderla como lo entienden los neopentecostales o las iglesias pentecostales cuando dicen profetiza. Y en esas iglesias o en esos grupos o en esas denominaciones, profetizar es adivinar el futuro. Yo profetizo en esta hora que en la vida de fulano Dios tiene una gran bendición. Eso a ellos le llaman profetizar. O yo en ese momento el Señor me está diciendo que sobre esta iglesia, sobre esta colonia, sobre esta familia, sobre estas personas ocurrirá tal o cual persona. Eso es, a ellos le llaman profetizar. Pero en realidad la palabra profetizar en términos del Nuevo Testamento significa predicar, hablar la palabra de Dios, la que está escrita, por la que Dios le place darle a conocer al mundo su voluntad. De tal forma que a estos 2 testigos se les ha dado el poder y la autoridad de predicar en el nombre de Jesús. De predicar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué envía el Señor estos 2 testigos? Bueno, ya hemos dicho anteriormente que la iglesia ya no aparece en la escena mundial. Ha desaparecido. Al menos eso parece, o eso suponemos, porque ya no es mencionada la iglesia. Los cristianos ya no somos parte de esta última curva de la historia del mundo. Ya no estamos ahí. Pero sí hay 144,000 israelitas creyentes en Cristo que han estado haciendo una tarea extraordinaria de obra de evangelización. Pero aún así el Señor todavía
quiere darle un chance a la humanidad, a ese patio de los gentiles que es pisoteado por 3 años y medio. Porque todavía hay personas que rechazan la salvación. Y no solo eso, sino que viven engañados, seducidos, engatusados por el anticristo. Porque pese a todas las calamidades que hemos descrito a lo largo de todas estas semanas y que han sobrevenido por el mundo, los sellos y las trompetas, todavía hay quienes se niegan a creer en Jesús como la alternativa para salvarse. Bueno, la labor de esos testigos es precisamente dar testimonio de Cristo para salvación, para darles a esos el chance último para que se decidan salvar. Ahora, los testigos nos dice ahí que llevarán a cabo esa tarea por 1260 días. ¿Y cuánto cree que es eso? 42 meses. ¿Y cuánto es eso? 3 años y medio. O sea, un ministerio de 3 años y medio predicando en el nombre de Jesús. Ahora, estos hombres llamarán la atención, pero no solo por, bueno, sí será por su presencia, pero la presencia de estos hombres será muy extravagante, porque dice ahí, irán vestidos de silicio. Se cree que el anticristo, se cree que el falso profeta, y se cree que la bestia serán personas elegantes y bien vestidas. Serán carismáticos y serán íconos o iconos de la moda del mundo, que su presencia realmente causará confianza. Pero paradójicamente, los 2 profetas de Dios irán vestidos con ropas ásperas, mostrando pobreza tal vez, humildad excesiva, que realmente en muchos creará una imagen clasista de rechazo. Y estos dicen que son los profetas de Dios, pues están mal vestidos, están mejor vestidas las marchantas de los mercados que estos 2 que vienen a hablar en el nombre de Dios. O sea, estas ideas vienen a trastocar nuestros conceptos y a sacar a relucir nuestros prejuicios. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes son estos testigos? Ya vemos, bueno, son 2 personas. Y nos dice en el verso número 4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios y de la tierra. Nos está dando más o menos, describiendo su ministerio, su personalidad, su actitud. Y ya tiene que ver con su espiritualidad. El profeta Zacarías menciona estos 2 olivos y estos 2 candelabros en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 3. Un ángel le está revelando algo al profeta Zacarías. Y Zacarías le pregunta, bueno, ¿y qué significan estos 2 candelabros y estos 2 olivos? ¿Y saben qué contesta el ángel que le está revelando a Zacarías eso? Le dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, verso número 6. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos 2 hombres serán personas llenas del Espíritu Santo, poderosos en palabra, llenos de su gloria, que lograrán muchas cosas no por la persuasión de sus palabras humanas, ni por la oratoria, ni por su apariencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Y se les llama olivos porque dice, el aceite de olivo alimenta y sacia y nutre a un candelabro, como lo hace el Espíritu de Dios. De tal manera que los testigos no son cualesquiera, sino poderosos en palabra y en testimonio. Serán una especie de lanzallamas humanos, porque dice el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Lo que esos hombres digan, nadie podrá resistirse. Sus palabras serán poder demoledor que derribarán los argumentos que se levantan en contra de Dios y en contra de su Cristo. Debatirán y no habrá quien les gane o quien los deje callados, porque como fuego saldrá de sus bocas. Y obvio que alguien con estas características se hará de sus enemigos. Y habrá gente que querrá perjudicarlos e inclusive querrá matarlos. Pero sigue diciendo el verso número 5, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Quien se atreva a levantar su mano en contra de los testigos de Dios, se llevará una gran sorpresa, porque están protegidos por Dios mismos.
Huestes de ángeles los protegerán de todo mal físico, de todo mal espiritual y de todo mal emocional que quieran hacerle. Se les revertirá a quien así lo desee. Como aquella vieja frase de camión que decía, todo lo que me desees, Dios te lo multiplique. Algo así, ¿no? Pero seguimos diciendo, ¿quiénes son estos testigos? Bueno, ya vimos que son dos personajes, ya vimos que son llenos del Espíritu, ya vemos que serán muy extravagantes en su forma de vestir, que hablarán poder de Dios, palabra de Dios, que lograrán impactar la vida de unos y en otros tendrán un efecto negativo, pero no por ellos, sino por el corazón malo de aquellos que los escuchen. Pero decíamos, ¿quiénes son estos testigos? Hemos ido respondiendo a la pregunta poco a poco. ¿Quiénes son estos testigos a quienes se les ha dado tanto poder y autoridad? Se cree que por eso de lanzar fuego sobre los adversarios, uno de los dos testigos es el profeta Elías. ¿Por qué? Porque hay por lo menos dos ocasiones en donde a través de su ministerio fuego cayó del cielo. La vez en el Monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, luego de probar quién era el Dios verdadero, Elías oró para que cayera fuego del cielo y los consumiera. La segunda vez, cuando el rey Ocosías junto con 50 soldados iban para perseguirlo y apresarlo, Elías oró y fuego cayó del cielo y consumió al rey y a los soldados. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. ¿Qué otro elemento tenemos nosotros para decir que es Elías uno de los dos testigos? Teníamos que revisar la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 5, cuando dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Tradicionalmente se nos ha dicho que Elías, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista. En el tiempo de Jesús se identificó a Juan el Bautista como el regreso de Elías. Y eso puede ser simbólica y espiritualmente hablando. Pero si nosotros notamos la profecía de Malaquías, dice que Elías vendrá antes del día grande y temible de Jehová. Luego entonces no era Juan el Bautista. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, allí hacen acto de presencia ¿quién? Elías y Moisés. Cuando pasa ese evento, estos tres le preguntan a Jesús, bueno, ¿y qué onda con Elías? ¿Y qué onda con Moisés? ¿Por qué estaban ahí? Y Jesús le dice, ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Si Juan el Bautista hubiera sido Elías, Jesús no hubiera hablado a sus discípulos diciendo, Elías viene. Porque él hubiera dicho, no, Elías ya vino. Sino él dice, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero ¿quién es el otro testigo? Hay quienes sugieren que sea Enoc, por ser junto con Elías los únicos dos que han sido llevados al cielo sin probar la muerte. Pero parece que no es así. Parece que no es así. Los dos testigos les fueron dados ciertos poderes. Y uno de los primeros poderes que vemos ahí en el versículo 6 dice, yo me perdí, estoy acá del otro lado. Dice, ellos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hacía eso? Elías. Segundo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A quién les viene a la mente? Moisés. Y luego entonces, si en el monte de la transfiguración estaba Elías y el otro era Moisés, podemos nosotros suponer con mucha certeza que esos dos testigos que Dios traerá en los tiempos futuros para llevar la tarea de predicar en su nombre, el último chance para la humanidad, serán Elías y serán Moisés. Es decir, la visión de la transfiguración ahí en el monte no únicamente fue la contemplación de un Jesús glorificado y de dos cuates a su lado, sino la visión futurista de Jesús con sus dos testigos más cercanos. Parece que lo que vieron Juan, Pedro y Santiago no era solamente a Jesús en su gloria y a sus dos acompañantes,
sino la visión del regreso de Cristo, precedido del ministerio de 2 testigos poderosos, Elías y Moisés. Ahora, si nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, diríamos, nosotros como testigos de Dios, hermanos, cuando andamos en rectitud delante de sus ojos, también el Señor nos da poder y autoridad. También el Señor nos da su palabra para que la compartamos y la hablemos. Y cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, déjame decir que no hay quien se resista al mensaje de Cristo. Y es un trabajo y una responsabilidad. Ahora, yo quiero suponer que tanto Elías como Moisés, si es que ellos son los 2 testigos, no solo se ofrecieron, sino el Señor también los llamó y los designó. Y a nosotros el Señor también nos llama y nos designa, más allá de si nos ofrecemos ser sus testigos. El Señor nos llama a ser testigos. Y nos llama a que no hagamos alarde de nuestras capacidades materiales y humanas, sino como vestidos de cilicio, humildemente prediquemos el Evangelio de Cristo. Y también nos enseña, mis hermanos, que no hay quien nos haga frente, no hay quien pueda, no hay poder en el mundo, o en el cielo, o en el infierno, que pueda hacerle frente a un testigo de Dios, si andamos rectamente en sus caminos. ¿Cuál es la segunda pregunta que le hacemos al pasaje? ¿Cuál es la respuesta del mundo a los 2 testigos de Dios? O sea, testigos de este tamaño, pues los quisiéramos diario, ¿no? Pero ¿cómo responde el mundo ante los testigos de Dios? Verso 7 dice, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Los 2 testigos tienen carta abierta, porque dice ahí en el verso número 6, cuantas veces quieran. O sea, ellos durante 3 años y medio van a hacer uso de ese poder de una forma, no vamos a decirlo así, como político, ¿no? Que haga lo que quiera, no. Él lo van a hacer, pues obviamente para cumplir el propósito divino, el propósito de Dios. Y si hay oponentes, y si hay oposición, y si hay adversarios, y si hay cosas, el Señor les dio ese poder para que lo usen cuantas veces quieran. Así como a nosotros, el Señor nos permite compartir su palabra cuantas veces queramos. Y podemos acceder al poder de Dios cuantas veces queramos. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, después de los 3 años y medio, lo cual nos debe dar una idea de que el Señor protege a los suyos. Él no permitirá que nada obstaculice su propósito ni a sus testigos hasta que Él lo diga. Dice, acabado su testimonio, los 3 años y medio, dice ahí, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Hace un rato decía yo que un trabajo como el que ellos van a hacer pisa callos, genera molestias. ¿Y a quién es el primero al que molesta? Al mayor enemigo que tenemos. Entre la 5ª trompeta, cuando llegamos a la 5ª trompeta, nosotros vimos ahí quién era el rey del abismo, cuando dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, Apocalipsis 9:11. Y decíamos quién es el destructor, es Satanás mismo. Es el diablo quien realmente le molestará la obra de los 2 testigos. Y entonces, ¿hará qué? Dice, hará guerra contra ellos. ¿Qué tipo de guerra? Emprenderá una campaña en contra de los 2 testigos de Dios. Les hará la guerra. O sea, no simplemente les enseñará la lengua y va a decir, fuchi, me caes mal, sino les hará guerra. Les hará guerra. Ahora, ¿cómo será esta guerra? Satanás actúa en el mundo espiritual, pero todo lo que él hace en el mundo espiritual permea el mundo material, es decir, influye en el mundo material a través de las personas. Dios utiliza a las personas, como utilizó a Judas Iscariote en Lucas 22:3, lo utilizó para traicionar y entregar a Jesús a los judíos, porque así lo dice, Satanás entró en Judas. Influyó, como en el caso de Ananías, quien penetró en el corazón de ese hombre para engañar a la iglesia, Hechos capítulo 5, verso 3. Y del mismo modo entrará en la mente y el corazón del anticristo y lo utilizará para hacerle daño a los testigos de Dios. ¿Cómo? Decíamos, haciéndoles guerra.
¿Y cómo será esta guerra? No cree usted que les va a mandar unos misiles o que les va a mandar unos... No. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Lo va a hacer difamándolos. Porque la difamación y la injuria es una de las herramientas más y mejor utilizada por el diablo. La difamación. La utilizó en el huerto del Edén cuando se acercó a la mujer y le preguntó, ¿con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podáis comer? Y la otra cae redondita diciendo, no, de todo podemos comer, menos del huerto de la vida, ni del bien ni del mal, porque si lo tocamos, moriremos. ¿Y qué le dice Satanás? De cierto os digo que no es así. En otras palabras, le está diciendo, Dios miente. Génesis 3, del 1 al 7. Está difamando a Dios porque Dios no dijo eso. Dios no les mintió. Y así lo ha hecho a lo largo de la historia para desacreditar a Dios, a su Cristo y sus planes. Difamando, cambiando la verdad por mentira. De una forma a veces burda y absurda, pero aún así a veces nos tragamos las mentiras del diablo. Yo no tengo idea si en el futuro cercano o lejano seguirán existiendo las redes sociales. Pero basta echar una miradita al mundo virtual para darnos cuenta cómo se utiliza la difamación y la calumnia para perjudicar a alguien. ¿Y saben cómo se llama eso? Linchamiento mediático. Yo por eso en mis redes sociales nunca me verán compartir la foto de un supuesto violador, de un robaniños, de un maltratador de animales, porque ni me consta, ni estuve ahí, ni tengo las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque con una facilidad impresionante la gente toma venganza del vecino, del amigo, del compañero de trabajo y dicen, miren, esta vieja se robó a un niño y le ponen la foto y ahí tienen ustedes a la borregada repitiendo la foto y odiando a esa mujer que no tiene ni la más remota idea de que agarraron su foto y la repartieron. ¿Puede ser verdad? Puede ser verdad, pero también puede ser mentira. También puede ser mentira. ¿Y qué pasa? Ya después al final resulta que no era cierto. A mí me sorprendió mucho una vez una foto, dicen, esta señora llevaba un bebé que para empezar no se parecían. Fíjense, nada más los criterios con los cuales decían, no se parecían. El niño lloraba y yo creo que se lo robó. Y entonces, ¿cuántas veces se replicó esa foto? Tal vez miles o millones de veces. Yo conozco gente que son parientes y no se parecen, y no por eso digo que se lo robaron. Yo muchas veces he visto a mujeres cargando niños que están llorando y no por eso digo que es una robachicos. Y si yo le doy voz a mis guajiros pensamientos, puedo perjudicar a alguien. Y déjeme decir que muchas veces el perjuicio no solo queda en dañar la reputación de alguien, sino a veces inclusive en quitarles la vida. Es probable que algo similar haga el anticristo influenciado por el diablo en contra de los dos testigos de Dios. Pero como decía, su perjuicio no únicamente quedará en dañar la reputación de los testigos, sino de hacer más. Se jugará el todo por el todo, que dice el verso 7, dice, les hará guerra, los vencerá y los matará. O sea, ya está escrito. Y con todo, Moisés y Elías, si son ellos los dos testigos, ya saben las cláusulas de su contrato. Servirás 3 años y medio de forma poderosa y de forma influenciable en el mundo. Pero terminados estos, ¿quién? El rey del abismo, ¿qué hará? Te hará guerra, te vencerá y te matará. Perderán delante de sus enemigos y finalmente caerán muertos. Dice ahí que sus cuerpos quedarán en la plaza de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, la misma donde murió Jesús, verso número 8. ¿No dice así? Sí, ¿verdad? Donde el Señor fue crucificado. Y dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones lo verán. Los medios de comunicación masiva jugarán un papel importante en la difusión de esto, de manera voluntaria o no, porque por ello los testigos serán conocidos y también a través de ellos la labor de desprestigio que el anticristo iniciará en contra de los testigos de Dios. Y serán esos mismos medios masivos de comunicaciones que difundirán las imágenes de los cuerpos, de los cadáveres de los dos testigos. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el verso número 9. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo es que los verán? No crean que en visión. Ya sea que los transmitan por televisión o les tomen una fotografía. Digo, yo no sé si el internet seguirá funcionando o tal vez en otras formas, pero lo cierto es que verán los cadáveres de los dos testigos de Dios ahí, tendidos sobre la plaza principal de la ciudad de Jerusalén. La noticia se difundirá, se esparcirá, la gente la compartirá
¿Y saben qué harán? Se alegrarán. Porque por mucho fueron repudiados por Dios. Allí estarán los cuerpos de estos, tirados. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días y medio. ¿Se dan cuenta cómo el 3 y medio se ha mencionado por lo menos 4 o 5 veces en este versículo? ¿Pero por qué estarán 3 días y medio ahí? Porque no permitirán que sean sepultados. Verso 9. Y yo veo aquí ya una acción dolosa, Déjenlos que se pudran ahí. Déjenlos que se pudran ahí, que se inflen y que se revienten y que... Total. Pero a lo que voy, ¿sabe de dónde viene eso? ¿Sabe de dónde viene eso? De la mala actitud que la gente tuvo en respuesta al mensaje del mensaje que los testigos predicaban. La reacción de las personas, contrario a lo que pudiera esperarse, no será de duelo o de sorpresa o de sentirse compungidos, mucho menos de solidaridad o de empatía. La sociedad en ese momento estará endurecida, envilecida e insensible. Porque en lugar de que alguien se levante la voz y pugne por los derechos de los asesinados, lo tomarán con alegría. Verso 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán y se alegrarán. Verso número 10. ¿Usted cree que vive en un mundo normal? No, hermanos, usted vive en el mundo al revés. El mundo real es el mundo de Dios, es el de su palabra, es el de su voluntad. El mundo está al revés, va en contra de todo lo que Dios dice. Es de locos, porque entonces celebrarán la muerte de los enviados de Dios. Celebrarán la muerte de los enviados de Dios. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que creerán que están haciendo lo correcto. Yo sé que el aborto es un tema polémico, que yo creo que nunca terminaremos de ponernos de acuerdo. Más allá de si un gobierno lo avala, lo respalda, lo cobija, lo protege, como sea. Yo sé que es un tema polémico y hay posturas, por lo menos 2, a favor y en contra. Habrá quien tenga sus razones y digan, yo creo que el aborto es válido. Habrá quien diga, yo creo que el aborto es un asesinato. Pero digo, son posturas irreconciliables. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención y creo que fue en el estado de Oaxaca, en estas semanas pasadas cuando se aprobó la despenalización del aborto en Oaxaca. ¿Saben? Lo que me llamó la atención no es la despenalización, porque es algo que parece ser que en el mundo será ya una cuestión común. ¿Sabe qué es lo que me sorprendió? Es que la gente festejó. O sea, es que la gente celebró. Es que hubo gente que se alegró. Hubo gente que lanzó hurras y vivas. Cuando todavía hay una gran cantidad de personas que consideran que el aborto es un asesinato. Cuando todavía los científicos no se han podido poner de acuerdo cuándo empieza la vida, si en el momento de la concepción o en la semana 13. Todavía no se ha llegado a nada contundente. Pero ¿quién se está imponiendo? Pues el que está en el poder. Y así será. Pero a lo que yo voy es la reacción, sobre todo de mujeres, las buenas de la historia, a las que siempre nos las han enarbolado como las buenas del mundo. Mujeres, feministas radicales, celebrando que ahora pueden hacer con su cuerpo lo que les plazca, como sacarse un producto, a veces fruto de su propia irresponsabilidad. Esa es una prueba de cómo el mundo está al revés. Así que si en el futuro vienen los 2 testigos de Dios y los matan y los linchan y dejan sus cuerpos en la plaza de Jerusalén, ¿qué es lo que hará la gente? ¿Entristecerse? ¿Decir qué horrible está el mundo? No, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Bueno, harán fiesta, estarán tan contentos que será como si fuera Navidad, porque dice ahí verso 10, y se enviarán regalos unos a otros. Y se enviarán regalos unos a otros. Se intercambiarán, que no sé si la foto de los muertos, pero será algo así. Y dice, ¿y por qué actúa así la gente? Verso 10, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjense cómo la gente ve eso. O sea, hablarles de Dios es un tormento. Hablarles de la salvación, hablarles de la vida eterna, hablarles de la gloria de Dios, de la obediencia a Dios, eso es un tormento. Pero no es un tormento hablarles de otra cosa. ¿Ven cómo el mundo está al revés? La ley del embudo, lo ancho para el mundo y lo estrecho para Dios. Ahora que se murió José, ¿no? Que ya cayeron gordos todo eso. A mí me sorprende algo muy, muy interesante,
que como los comunicadores que juegan un papel fundamental en los mensajes de odio, porque iniciaron una campaña de odio contra una persona que ni les consta y ni les interesa si quería comerse a su papá, o si quería enterrarlo, o si quería hacer un árbol, o si quería hacer una momia. Ese era asunto de ellos. ¿Cómo estos líderes de la comunicación iniciaron una campaña de odio con descalificaciones como retrasada mental, estúpida, hay que darle unas cachetadas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Que nunca se levantó una voz que dijera que esos eran mensajes de odio. Pero no diga un cristiano del medio artístico decir, ¿está usted de acuerdo con los matrimonios homoparentales? No, yo no estoy de acuerdo. Mensaje de odio. Mensaje de odio. Que la lleven a la CONAPRED, que le den unos cursos de sensibilización, y si no, trabajo comunitario para que aprenda que no debe tener mensaje de odio. ¿Se dan cuenta cómo el mundo está al revés? Y que ya se está preparando para el tiempo en el que cuando maten a los profetas de Dios, la gente diga, hicimos lo mejor, hicimos lo correcto. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, a nosotros hoy, conectándolo con nosotros hoy, amén de lo que sucederá en el futuro? Que ser un testigo de Dios tiene un riesgo. Que hablar de Dios es pagar un precio, que puede ir desde que no nos peleen hasta que busquen perjudicarnos. En el trabajo, en la escuela, en la familia, donde sea, ser un testigo de Dios implica un precio que puede ser muy barato o que puede ser muy alto. Hay quienes han ofrendado su vida, no deseándolo, por ser testigos de Cristo. Última pregunta. ¿Qué hará Dios ante las acciones de sus dos testigos? Verso 12, y subieron al cielo en una nube. Bueno, cuando parece que ya todo se acabó y dijeron los habitantes de la tierra, de las naciones, ya, muerto el perro, ¿qué? Se acabó la rabia. Sucede lo extraordinario, verso 11. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Igual que el Señor Jesús, que murió en Jerusalén, estos 3 ¿qué? Resucitarán. Resucitarán. Dios vuelve a soplar aliento de vida a estos 2 y se levantarán ante la mirada atónita de todos. De todos, no podrán creer, oye, pues ya llevaba 3 días muertos ahí los cuerpos, la sangre, no sé cómo los van a matar, pero de pronto, dice, 3 días y medio después, se levantarán. Aliento de vida, el Espíritu de Dios de vida será enviado a ellos y se levantarán sobre sus pies. ¿Y cuál será la reacción entonces? Verso número 11, y gran temor sobre los que lo vieron. Les dará mello. No podrán explicarlo. No podrán entenderlo. Y yo espero que por lo menos estén avergonzados. Alguien dijo por ahí que lo más que puede hacer el diablo con los hijos de Dios, que es matarlos. Solo eso. Es lo único que puede hacer el diablo. Lo máximo que el diablo puede hacer con nosotros es matarnos. Ahora, no estoy diciendo que nosotros debemos ansiar que nos maten. Tampoco estoy diciendo eso. Entiendo el miedo natural en la carne que podemos tener a que nos maten. Pero si nosotros aprendemos en nuestro andar en Cristo a mirar con los ojos de Cristo, podemos decir, lo más que puede hacer el diablo es matarnos. Ha habido testimonios a lo largo de la historia del cristianismo donde los hijos de Dios no han tenido miedo a morir. Es más, a principios del siglo pasado, lo que fue el año de los 1900 al 2000, al principio, cuando todavía en algunos lugares se mataba por ser cristiano, ¿qué creen que le hicieron a una familia? Le sacaron el cerebro. Y quisieron analizarlo para poder descubrir por qué no tuvieron miedo al momento en el que los mataron. O sea, era inexplicable por qué esos cristianos, en lugar de sentir terror, pavor y suplicar con su vida, valientemente aceptaron su destino y dijeron, pues yo muero por Cristo. Los romanos en el primer siglo no entendían por qué los cristianos, cuando eran llevados al circo romano a ser alimento de los leones, en lugar de clamar por sus vidas, se abrazaban, cantaban y oraban. No lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que lo único que podía hacer el diablo era matarlos. Para quienes todavía no nos movemos tanto en el espíritu, tal vez esto nos parezca una locura, una paradoja, pero para quienes andan en el espíritu, saber que lo único que podemos perder en esto por ser testigos de Cristo es la vida, decimos, pues no es locura, es el Señor. En una ocasión Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede
hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Durante un tiempo, y hablo de mí, yo creía que Jesús hablaba del diablo y le pido perdón a Dios. Porque yo decía, pues hay que tenerle miedo al diablo porque tiene el poder de matar mi cuerpo y de matar mi espíritu en el infierno. Pero después de leerlo bien y de orar y de estudiarlo bien, me di cuenta que no se refería al diablo, se refería a Dios. El único que puede matar tu alma es Dios. El único que puede matar tu espíritu es Dios, junto con el cuerpo. Y por eso Jesús dice, tú no le tengas miedo al que puede matar tu cuerpo. O sea, no le tengas miedo al diablo, porque el único que puede matar es eso, el cuerpo. Mejor tenle miedo al que sí puede matar tu cuerpo y también puede matar tu alma. Y ese es Dios. A ese sí tenle miedo. Yo sé que tener miedo es natural. Y que debemos tenerle miedo a aquel que puede matar el cuerpo y puede matar el alma. Pero cuando se trataba de los dos testigos, lo único que pudo hacer el diablo fue matar su cuerpo. Lo único que hizo el diablo fue matar su cuerpo, pero no mató su alma. Su alma estaba resguardada en el mejor lugar. ¿Cuál es? Las manos de Dios. Y formaba parte de un plan. Que ellos morirían por ser testigos de Dios. Pero también creo que ellos sabían que Dios le iba a decir, pero tú regresarás a la vida 3 días y medio. Y es lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros tal vez moriremos. Bueno, digo tal vez porque puede ser que el regreso de Cristo sea antes y ya no nos muramos, ¿verdad? Nos lleve así tal cual. Pero existe una harta probabilidad de que todos nos muramos. Y yo no dudo que habrá quien diga, ay, nanita, yo no me quiero morir. Pero el Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nos está diciendo eso. ¿Para qué? Para tranquilizar nuestras almas, para traerle paz al Espíritu, diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estos dos testigos sabían eso. Por eso se ofrecieron y por eso actuaron obedientemente durante 3 años y medio, predicando a Jesús en un mundo adverso y contrario. Porque creyeron en el plan de Dios. Hay una corriente teológica denominada teísmo limitado. Y yo no sabía que a veces en la iglesia cristiana hay gente que sin saberlo y sin desearlo, a veces tenemos esta ideología en la cabeza, el teísmo limitado. ¿Sabe qué es? La gente que cree o que está abrazando del teísmo limitado cree en un Dios como muchos de nosotros. En un Dios bueno, en un Dios personal, en un Dios inteligente, en un Dios con conciencia y voluntad moral, en un Dios que está interesado en su creación y en el destino eterno de sus criaturas, en un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de sus pecados, en un Dios que resucitó a su Hijo en el 3er día y lo sentó a la derecha del Padre. Creen en un Dios que envió el Espíritu Santo, creen en un Dios que creó a la iglesia. Dirían, bueno, entonces, ¿en qué consiste el teísmo limitado? En que no creen en un Dios poderoso. Que no creen en un Dios que puede contra el mal. ¿Y saben cuál es su argumento? Ese. Vean a su alrededor todo el mal que existe y ven cómo Dios no hace nada. Y a veces así nosotros caemos en eso, mis hermanos. En una actitud así de decir, ¿cuándo va a cambiar este país si el mal lo tiene entre sus garras? Bueno, si tú crees en los gobernantes, pues ese es tu problema. Pero tú tienes que creer en un Dios poderoso. Es que vemos tanta muerte, tanto dolor, tanta angustia, y Dios no hace nada. Pues eres un teísta limitado, porque Dios puede hacer muchas cosas. Y no es que se le escape de las manos, sino que Él tiene un plan que muchas veces nosotros no entendemos. Lo que ignoran los teístas limitados, o lo que no aceptan, es que ese mal no es el final de la historia. Porque si nosotros miramos la historia de los 2 profetas y dijimos, y vemos, y cuando dicen, y el rey del abismo les hizo guerra, los venció y los mató, y ahí se quedó. Uy, no, pues qué chiste. Oiga, pero fueron grandes predicadores. Sí, pero los mataron. Y a veces así nos quedamos, hermanos. Es que Jesús lo mataron en una cruz. Sí, pues qué triste. Pero muchas veces no nos ponemos a ver que lo que parece ser una tragedia en realidad es una victoria de Dios. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Porque a veces esa muerte o esa desgracia sirvió para cumplir su voluntad. Para quienes viven según la carne y vieron volver a la vida a los muertos,
era causa de extrañeza y de terror, porque no lo entendían. Y nosotros como cristianos sí debemos entenderlo, mis hermanos, porque para nosotros el vivir es en Cristo y el morir, ¿qué? ¿Es qué? O sea que si nos morimos, ¿qué? Ganamos. ¿Y por qué si lo leemos y lo sabemos, no lo vivimos así? Por eso ser un testigo de Cristo es ser valiente, porque no tenemos nada que perder. Nada. Ni siquiera la vida, porque esa ya está comprada. Bien no acaban de salir del azoro, de la sorpresa, de ver levantarse a los muertos, cuando de pronto dicen que una voz del cielo les dijo a ellos, subid acá. Ay, nanita, ahora sí, escuchar voces así, verso 12, dice, y los testigos subieron al cielo envueltos en una nube. Y lo más maravilloso, hermanos, es con lo que termina el verso 12, dice, y sus enemigos los vieron. O sea, quienes los mataron, quienes se burlaron, quienes se regocijaron, quienes estuvieron intercambiando regalos, ahí quienes se alegraron diciendo, matamos a estos mugrosos que nos vienen aquí a trastornar nuestra sociedad y a atormentar nuestras conciencias. Los vieron. Vieron cuando el Señor se los llevó. ¿Cómo se sintieron? No sé si ustedes, bueno, los de mi generación para atrás, O sea, yo soy de 20, o sea, en esas caricaturas de Bugs Bunny, cuando alguien se sentía como tonto, siempre parecía así como un sincero, te decía tonto, una paletota, ¿no? Así. Yo creo que así se sentían ellos así como brutos, o sea, tontos, ¿no? ¿Cómo se sintieron aquellos que se regocijaron de la muerte de estos dos, creyendo que eran los malos de la historia? Ah, caray, usted pregúntese, ¿de qué lado estoy? ¿De los buenos o de los malos? Ellos pensaban que estaban de los buenos. ¿Saben cómo se sintieron? De pena ajena. Y yo espero que avergonzados y arrepentidos. Avergonzados y arrepentidos por su propio bien. Pero todavía seguían las sorpresas. Seguían las sorpresas. Dice ahí en el verso 12 o 13, dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto. O sea, todavía se sacudió la tierra, un gran terremoto, no un gran terremoto, un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad, que es ciudad de Jerusalén, se derrumbó. Se cayeron los edificios, se abrieron las calles, se partieron los caminos. Dice, y por el terremoto se murieron 7,000 personas. 7,000 hombres, dice ahí. Y diría una feminista, qué bueno que más de 7,000 hombres, y no mujeres. No, 7,000 personas se murieron en un solo instante, en ese momento, por la acción de la ascensión de los dos testigos. Por eso murieron 7,000 personas. Y dice, y los sobrevivientes, o sea, y los demás que se aterrorizaron. Y ya, se acabó. ¿Ya? ¿Sí se acabó? No. ¿Qué dice ahí? Y dieron gloria a Dios del cielo. Y se arrepintieron. ¿Sirvió? Si nosotros vemos el panorama completo de los dos testigos y si nos quedamos únicamente cuando los mataron, digamos, ay, pues qué chiste, los mataron. El diablo quiere que nosotros creamos eso, hermanos. Que creamos que cuando ocurre algo así, digamos, ya todo terminó. Cuando Dios nos dice, pues, oye, lo mejor todavía no está por comenzar. ¿A qué vinieron los dos testigos? A predicar el Evangelio de Cristo, a darles el último chance a algunas personas que de manera reacia y necia y obstinada habían dicho no, y no, y no, y no. Y todavía el Señor dice, bueno, vamos a darles un chancecito. ¿Y se cumplió? Sí, cuando la parte final dice, y dieron gloria al Dios de los cielos. Pero como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Que no podía haber sido más suavemente simplemente haber tomado conciencia y haber dicho, Señor, sí, Señor Jesús, yo sí quiero el don de la vida eterna, yo sí quiero tu salvación? Pero bueno, hay quien no quiere, quieren el camino duro, el camino extremo, el camino difícil, y pues lo tienen, pero al final se cumple su objetivo y dice, y dieron gloria al Dios del cielo, se arrepintieron y el Señor, y alcanzaron salvación y vida eterna. Un testigo es fundamental en los asuntos de la fe. Dios los utiliza con poder cuando estos están sujetos a sus planes. Independientemente de la identidad de los dos testigos, al menos hay 3 cosas que debemos considerar seriamente en esta hora.
La primera, Dios requiere testigos y los llama a testificar de lo que saben, de lo que han visto y escuchado. Es decir, lo que conocen de su palabra, pero también de lo que han experimentado. No inventar cosas, porque no se trata de ayudar a Dios, sino de ser la prueba viviente e irrefutable de que Él ha actuado en nuestras vidas. Segunda cosa que debemos aprender, que ser un testigo de Jesús tiene sus riesgos. Como en el caso de la película que mencioné al principio, el niño que había visto a los asesinos corría un riesgo, un grave peligro, y la policía le ofreció protección. Del mismo modo, si nosotros decidimos ser testigos de Jesús, Dios nos da su protección y nos cuida, porque a Él le interesa que su plan se cumpla, pese a la oposición de quien sea, aun sea de Satanás mismo. Y la tercera, si ser un testigo implica perderlo todo, la vida no es el fin de la historia, sino el comienzo de algo mejor. Morir en Cristo no debe ser una tragedia que se le escapó de las manos al Señor, sino una oportunidad de ser tenidos por dignos y en su tiempo ser recompensados. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿son creyentes de Jesús? Entonces son testigos de Cristo. Y por lo tanto deben dar testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y de lo que Él hará en sus vidas. Para gloria de su nombre y para el bien de la humanidad. Somos testigos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y terminamos también nuestra reunión después con un canto final. Padre, agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de estar hoy aquí.